Bienvenidos viajeros a esta nueva hoja de ruta en la que vamos contándoles sobre las ciudades, las distancias entre ciudades, las actividades y los servicios que vamos a encontrar en plena Ruta 40. Las anteriores hojas de rutas las pueden ver accediendo por acá arriba y también les vamos a dejar el link en la descripción. Ahora sí, empecemos con esta hoja de ruta en la provincia de Salta. Agarren lápiz y papel y anoten todo lo que puedan porque tenemos un montón de cosas para conocer. Después de cruzar el límite provincial entre Tucumán y Salta, a 11 kilómetros llegamos a la localidad de Tolombón, un pequeño pueblo que nos permite conocer las ruinas precolombinas que son un monumento histórico nacional. A 13 kilómetros de Tolombón tenemos la hermosa ciudad de Cafayate que nos da la bienvenida y por supuesto por ser una ciudad tan importante y tan reconocida tenemos todos los servicios. No tenemos estaciones de GNC y por supuesto un montón de actividades para hacer. En relación a lo que tiene que ver con sus paseos urbanos, vamos a encontrar muchos de ellos cerca de la plaza principal. La iglesia catedral, el Museo de Arqueología e Historia y el Museo de la Vid y el Vino, entre otras cosas. Saliendo del centro podemos encontrarnos con el balneario de Cafayate, que se habilita principalmente en la época de verano, de diciembre a marzo, y que se alimenta principalmente de las lluvias de verano. La gruta Santa Teresita y el Mirador, la bodega Yacochulla a 8 kilómetros del centro, y en el camino vamos a tener el placer de encontrarnos con un gran sitio arqueológico. En otro de los paseos hacia el oeste y subiendo un poco hacia la montaña se encuentra la Cueva del Suri, el divisadero y la cascada del río Colorado, además de pasar también por algunas bodegas. Uno de los paseos por excelencia desde Cafayate es a la Quebrada de las Conchas. Es un recorrido de 170 kilómetros de ida y vuelta donde podemos conocer formaciones naturales como los médanos, el anfiteatro, la garganta del diablo y un montón más de formaciones curiosas y entretenidas. Esta es la ruta 68 y conecta Cafayate con la capital de la provincia a 189 kilómetros. Y en Cafayate no dejen de probar su gastronomía, sea que vayan a algunas de sus bodegas a probar un rico torrontés o, por qué no, alguna salidita nocturna, a probar alguno de sus platos típicos y disfrutar de una linda guitarreada. Después de Cafayate vamos a encontrarnos a 23 kilómetros con la ciudad de San Carlos. San Carlos es una de las ciudades más antiguas de esta zona y por lo tanto tiene bastantes sitios históricos para conocer. Y también hay algunos senderos para hacer muy lindos como el Sendero San Lucas y el Cajoncillo. Antes de llegar a San Carlos se encuentra el pueblo de Animaná, donde se encuentra la bodega más antigua de la zona. Al norte de la ciudad de San Carlos se encuentra el dique La Dársena y a partir del acceso al dique comienza el ripio en la ruta 40 prácticamente hasta el final de la ruta 40 en La Quiaca. Salvo algunos tramos que son muy cortitos y bueno, ya se los vamos a ir contando. Algunas recomendaciones antes de seguir. Tener en cuenta la época del año. En verano las lluvias pueden llegar a cortar la ruta. La altura y el apunamiento se pueden disipar masticando hojas de coca. Ir despacio. Hay partes con curvas cerradas, precipicios y zonas, aunque cortitas, pasa un solo vehículo. Avisar a la policía local, sobre todo si vamos a transitar el Abra de la Cay. Cargar combustible. Desde Cachi a San Antonio de los Cobres no van a encontrar estaciones de servicio. Llevar agua y comida y también protector solar porque estamos a mucha altura. El tramo que sigue desde el acceso al dique La Dársena en San Carlos es de ripio. Y la ruta va pasando por lugares donde tienen casas típicas de los valles calchaquíes. A solo 45 kilómetros de San Carlos nos vamos a encontrar con un lugar que es típico de esta región de la ruta 40 y que es la Quebrada de las Flechas. Y más adelante se encuentra el pueblo de Angastaco, donde además de su paseo urbano a través de sus callecitas para admirar sus construcciones, tiene a su alrededor viñedos espectaculares y también el sitio arqueológico El Pucará de Angastaco, que es otro de esos sitios arqueológicos que nos permite reconstruir de alguna manera el camino del Inca. En Angastaco podemos cargar combustible y también hay algunos negocios para comprar comestibles, por supuesto. Si seguimos unos 40 kilómetros nos vamos a encontrar con una de las ciudades más típicas de esta zona, que es Molinos, donde podemos aprovechar para hacer un chequeo del vehículo y hacernos de provisiones, pero no hay estaciones de servicio. La característica turística que tiene el pueblo de Molinos es que el pueblo entero es un monumento histórico nacional, por lo que es un lugar empapado de cultura e historia, que de hecho tiene un circuito histórico en su parte céntrica con su iglesia, sus casonas
el museo y la casona de la encomienda, que funcionaba en su momento en la época de la colonia y hoy es un hotel y museo. A 18 kilómetros de esta ciudad se encuentra la estancia Colomé, con uno de los viñedos más altos del mundo y también con hostería. A 20 kilómetros por la Ruta 40 se encuentra el pueblo de Seclantas, que comenzó a crecer y a construirse a partir de su iglesia, que se ubica en el casco urbano y que hoy en día es un lugar histórico. Lo más destacado para conocer en Seclantas es el recorrido al Valle de las Cuevas, también conocido como las Cuevas de Axivi, un paseo solo para 4x4 y con el acompañamiento de un guía. A 15 kilómetros al oeste del pueblo se encuentra la Laguna del Brealito, que debe su nombre a esos famosos y típicos arbolitos de esta región que se llaman brea. Hacia el norte, a 28 kilómetros, llegamos a la hermosa ciudad de Cachi. Cachi tiene hospedajes, estaciones de combustible y todo tipo de servicios, además de paseos muy interesantes. Cachi fue fundado en 1670 y al ser un pueblo con tanta historia, también fue declarado Monumento Histórico Nacional. Dentro de su casco antiguo, en su parte céntrica, se destacan su iglesia, que fue construida en el año 1700, y también el Museo de la Ciudad de Cachi, que son esos lugares que te trasladan en el tiempo y todo gracias a su construcción. Cachi tiene además un lugar muy especial destinado para aquellos curiosos que les guste el tema de ovnis, en un lugar muy curioso llamado el OVNI Puerto. Se ubica en lo alto de la ciudad, es gratuito y es un lugar muy interesante para conocer por qué existe este lugar. Y como es típico en esta zona de los valles calchaquíes, también hay muchos sitios precolombinos para visitar, donde dejaron su huella los diaguitas y también parte de lo que fue el imperio inca, como por ejemplo Las Pailas o el Mariscal. Otro paseo hermoso y que es un clásico en las cercanías de Cachi es el Parque Nacional Los Cardones, al que se puede acceder desde Seclantas tomando la ruta provincial 42 por un camino de ripio, o bien desde Payogasta por una ruta de asfalto que es la ruta 33. En la inmensidad de este parque, además de ver la cantidad de cardones, se encuentra la recta del Tintín, la hermosa Cuesta del Obispo y la quebrada de Escoipe, que une los valles calchaquíes con el valle de Lerma, que es donde se encuentra Salta capital. Una parte de más o menos 20 kilómetros de este recorrido es de ripio, y justamente esta parte de ripio es lo que se llama la Cuesta del Obispo, pero de todas maneras dicen que es una de las cuestas más lindas del país. ¿Ustedes qué piensan? Desde Cachi a Payogasta son 10 kilómetros y son de ripio. En la plaza principal de Payogasta hay un lugar interesante donde podemos conocer su historia. Entre los viñedos de alrededor de Payogasta se encuentran algunos de los más altos del mundo, con más de 3.100 metros sobre el nivel del mar. También cerca se encuentra el Potrero de Payogasta, un sitio arqueológico que es un monumento histórico nacional. A 27 kilómetros se encuentra un lugar espectacular que son los graneros incas de la Poma. Están ubicados en una quebrada que formó un río. La zona volcánica que se atraviesa después proviene de los volcanes ya extintos llamados los volcanes gemelos, que se encuentran en las cercanías de este lugar. Además, si hay algo más que interesante en esta zona es el Puente del Diablo, que es una caverna que encierra el cauce del río Calchaquí, produciendo un puente que forma estalactitas y estalagmitas. El acceso para ver el puente es gratuito, pero les recomendamos la visita con un guía habilitado. Ahora bien, para realizar la excursión por el lecho del río, esto sí es obligatorio contratar un guía. Muy cerquita se encuentra el pueblo de La Poma, con casas muy antiguas y una particularidad. Este es el segundo pueblo de La Poma, porque el primer pueblo de La Poma, hoy llamado La Poma Vieja, está a unos metros más al norte y fue destruido en 1930 por movimientos sísmicos. Así que podemos conocer tanto La Poma como las pocas construcciones que han quedado de La Poma Vieja. El tramo siguiente se caracteriza por tener más curvas y más cerradas, donde la ruta llega a uno de los puntos más esperados y más emocionantes, alcanzando los 5.000 metros de altura. La recomendación principal es que avisen a la policía de La Poma antes de emprender el viaje hacia Labra de la Cay. A partir de Labra de la Cay vamos a emprender un camino en bajada, pero esta vez no tan pronunciada como en dirección contraria. Una de las características de este camino es que une los hermosos valles calchaquíes con la puna salteña, por lo que vamos a observar un cambio en la vegetación y vamos a estar transitando por una ruta un poco más alto de lo que veníamos. La ciudad de San Antonio de los Cobres se encuentra a 43 kilómetros de Labra de la Cay. En San Antonio de los Cobres podemos parar a descansar, ya que hay hosterías, también hay estaciones de servicio y gomerías, que es una cosa muy importante. Y todo lo que necesitamos hacer es una buena parada después de haber cruzado el Labra de la Cay. Si les pasa como a nosotros, que la altura nos hizo un poco mal,
tal vez porque veníamos desde las llanuras de Santa Fe, nos recomendaron la gente del pueblo tomar una pastilla para el mal de altura y eso nos dejó dormir muy tranquilos. En el centro de San Antonio de los Cobres podemos encontrarnos con su museo, la iglesia y la estación del Tren de las Nubes. A 53 kilómetros hacia el este, para el lado de Salta capital, se encuentra la localidad de Tastil, declarado Monumento Histórico Nacional, con su museo regional, las ruinas arqueológicas y un lugar precolombino enorme. A 18 kilómetros de San Antonio de los Cobres nos vamos a encontrar con otro de los imperdibles de esta zona y es el viaducto La Polvorilla. Incluso podemos verlo mucho antes de llegar. El viaducto La Polvorilla es una obra de ingeniería impresionante para la época que fue construido. No solamente por su forma curva, sino también por sus dimensiones. Fue construido entre 1929 y 1932 y la Ruta 40 pasa exactamente por abajo del viaducto. Y qué mejor que el viaducto La Polvorilla para terminar con este video, porque ya solo nos quedan 8 kilómetros para llegar al límite con Jujuy. Y esta es la provincia en la que vamos a seguir en el próximo video. Antes de despedirnos, queríamos pedirles a ustedes que si conocen este tramo de la Ruta 40 nos dejen escrito en los comentarios cómo fue su experiencia y también si tienen planes de transitarlo. Si les gustó el video, acá abajo tienen dos botones. Uno tiene un dedo así que dice me gustó el video y el otro que dice suscribirse, que sirve para seguir apoyando esta comunidad y para que esta comunidad siga creciendo. Y ahora sí nos despedimos y nos vemos en el último tramo de estas hojas de ruta en la provincia de Jujuy.